Bueno, pues mi nombre es Daniel Caridad, como bien ha dicho Nelson, y os voy a hablar sobre los riesgos financieros y cómo están evolucionando después de esta crisis o de esta pandemia que tenemos actualmente con el COVID-19 y ya podríamos decirlo COVID-19 2021, ¿no? Lo voy a explicar tanto desde el punto de vista académico, donde pues, soy profesor en distintas escuelas de negocios y director en algunos máster pues, desde el año 2012, como desde el punto de vista profesional en BVA, donde pues, soy responsable de proyectos corporativos y también gestiono este tipo de riesgos. Con lo cual, pues mi punto de vista pues, probablemente sea muy práctico y englobe pues, esa parte más académica con esa parte pues, más práctica, ¿no? Y lo primero es ver dónde estamos, ¿no? O sea, el primer punto es cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? ¿Cuáles son los precedentes? Y bueno, yo creo que ya no se nos escapa a ninguno, pues la tradicional gestión de activos que se basaba o se basa en una norma, la antigua PAS 55, que ahora son la IOS 55.000, pues 1, 2, 3, que abre realmente un campo de oportunidades para mejora de gestión de activos. Y la ISO 55000X, pues lo que hacía eran esas actividades coordinadas de una organización para materializar el valor de los activos, ¿no? La PAS 55 pues ya iba un poquito más allá y decía ya estas actividades y prácticas sistemáticas y coordinadas a través de las cuales pues una organización pues administraba de una forma pues tanto óptima como sostenible, ya incluía la palabra de sostenibilidad, pues sus activos pues atendiendo al desempeño, al riesgo y a los costes asociados a los ciclos de vida con el propósito de alcanzar un plan estratégico organizacional, ¿no? Con lo cual, una de las principales diferencias que vemos a priori entre la IOS 55000X y la PAS 55 es básicamente el alcance del sistema de gestión de activos, ¿no? Mientras que la PAS 55 se centró principalmente en activos físicos, la ISO 55000 o 55000X se centrará en objetivos organizacionales a nivel estratégico, táctico y operativo para la optimización de procesos de coste-riesgo de la industria, ¿no? Con lo cual, pues esta norma ISO 55000, pues es realmente, pues como dice aquí el slide, una compilación de distintas prácticas comunes que sirven como parámetros generales para conducir la gestión desde la más amplia esfera de activos, realmente sin reparar el tipo de organización o cultura. Partiendo realmente de una visión pues, más amplia, una visión más holística de la gestión de activos, lo que establece es las generalidades sobre las que puede pues, diseñarse, establecerse, implementarse, mantenerse y mejorarse el sistema de gestión de activos de cualquier tipo de organización, ya sea media, pequeña o grande, ¿no? Aunque se le conoce comúnmente como las ISO 55000 o 55000X, hace referencia básicamente a tres capítulos, que es la 55000, que básicamente habla de gestión de activos, es decir, pues esa visión general, principios, terminología, que ofrece realmente una visión pues sobre la gestión de activos y los sistemas de gestión de activos, además de determinar su público objetivo, cuáles son los beneficios y cuáles son los alcances de aplicación, bases teóricas y el glosario o taxonomía que sirve de un preámbulo para iniciar pues lo que es el sistema de diseño de gestión de activos, ¿no? La ISO 55001, pues básicamente, pues aquí ya vemos, habla un poco más de sistemas de gestión, ¿no? Ya cuáles son los requerimientos, ¿no? Se especifica los requisitos del sistema de gestión de activos independientemente del tipo de activo u organización, ¿no? Y la 55002, pues ya es el último paso que ya habla sobre la parte de sistema de gestión, pero más con los lineamientos para la propia aplicación, ¿no? O sea, es decir, esas directrices sobre el diseño y operación de un sistema de gestión de activos, ¿no? Y al final, pues todos pues, estos principios de la gestión de activos pues cohabitan o coexisten debido pues que básicamente lo que es el activo pues es algo que tiene un valor potencial o real para una organización, pues ya puede ser una planta, una instalación, una maquinaria, un edificio, y la vida del activo pues es ese periodo desde su concepción pues hasta el final de la vida, ¿no? Con lo cual el ciclo de vida pues son todas las etapas por las que se experimenta este activo durante su vida, ¿no? Con lo cual ya parece obvio que definir un sistema de gestión de activos para asegurar la sostenibilidad del desempeño óptimo de activos es algo que las organizaciones y las empresas tienen de forma pues, intrínseca en su verdadero ser, ¿no? Así pues hay tres principios clave en lo que es la gestión de activos y la clave pues va a ser
buscar realmente un equilibrio entre estos tres ejes, ¿no? Lo que es el coste o lo que es el costo, obviamente, pues ese coste justificado, ¿no? Ese riesgo pues, que hay que asumir, es cuántos riesgos estamos dispuestos a asumir para este coste y obviamente pues ese desempeño, esa rentabilidad, ¿no? Y tener pues ese trinomio pues que marca más allá del binomio de rentabilidad-riesgo de Markovich y posteriormente desarrollado por SAP, y con este trinomio pues realmente podemos saber pues, si la gestión de un activo es adecuada o no y por lo tanto ya luego cuando veamos los riesgos y en este caso los riesgos financieros pues podremos saber cómo podemos gestionarlos en función pues, de la rentabilidad de ese riesgo, en función del propio riesgo en sí que tiene y en función del coste que tiene pues poder tener sistemas de gestión de esos riesgos, ¿no? Con lo cual, pues hay distintos elementos en un sistema de gestión de activos. Lo primero es el plan estratégico, obviamente, lo hemos hablado antes, que es la visión, qué es la misión, cuáles son los valores, cuáles son los requerimientos de las partes interesadas. Después tendremos las políticas de gestión, es decir, esos requisitos obligatorios, principios e intenciones globales para la estructura, para el control de la gestión de activos, ¿no? O lo que es la estrategia de la gestión, ¿no? Esa dirección a largo plazo sostenible y optimizada para la gestión de activos. Y por último, obviamente, cuáles son los objetivos de la gestión, es decir, esos resultados específicos y medibles de los activos que realmente van a ser por lo que nos van a valorar esa gestión de riesgos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues la gestión de activos empresariales o lo que se llama comúnmente como Enterprise Asset Management, también generalizada en gestión de los activos, esa disciplina que lo que busca es gestionar el ciclo de vida de los activos de una organización con el fin de maximizar el valor, ¿no? Por lo general, por su alcance, pues incluye al menos activos físicos, entre los que cubre procesos pues como el diseño, la construcción, la explotación, el mantenimiento o incluso el reemplazo de equipos e infraestructuras y la palabra, lo que es empresarial, pues hace referencia a esa gestión de activos que a pesar de que se encuentren en diferentes emplazamientos, localizaciones, instalaciones, como pueden tener distintas empresas y en algunos casos incluso unidades de negocio, ¿no? La gestión de activos lo que seguro va a poder hacer es mejorar su rendimiento, ¿no? Reducir costes y extender la vida útil de esos activos y obviamente mejorar lo que es el retorno de inversión de los activos. Las organizaciones, y especialmente pues aquellas que cuentan con un alto número de activos, pues encuentran que un fallo en uno de ellos, en un entorno altamente competitivo y globalizado, resulta realmente muy costoso, ¿no? Además, deben adherirse a una serie de normativas sobre seguridad, saludabilidad, medio ambiente, que a la vez lo que mantienen es la disponibilidad máxima de los activos, espacios e infraestructura, ¿no? Indispensable para que las entidades puedan competir y ganar terreno, ¿no? Al final, las funciones de gestión de activos pues se están volviendo realmente en un elemento fundamental, en una piedra filosofal o una piedra roseta para todas las organizaciones, que lo que están dejando es de lado pues, ese comportamiento reactivo, es decir, cuando había una avería, cuando había que hacer una reparación, y están adoptando una filosofía más proactiva, ¿no? Una filosofía de planificación total del ciclo de vida de los activos, los procesos de mantenimiento preventivo y otras mejores prácticas, ¿no? Es una visión más holística, más 360 grados, ¿no? Algunas de estas organizaciones pues todavía ven que la gestión de activos como parte de un plan de mantenimiento hasta que se demuestra el impacto de una correcta gestión de los activos empresariales, ¿no? Este cambio de mentalidad lo que demuestra es el cambio que está ocurriendo actualmente pues desde la gestión del mantenimiento a la gestión empresarial, ¿no? Y el concepto ha sido potenciado con la publicación pues, de los distintos estándares como la ISO 55000 o 55001 en la cual nos ayudan a esta gestión, ¿no? Veo que estáis haciendo alguna pregunta y bueno, pues en tu caso, Mariano, para no cortar la presentación, lo que vamos a dejar los 10-15 últimos minutos, podéis hacerlas, pero si no os importa, pues os contestaré justo cuando esté la última parte de la sesión, ¿vale? Para no cortar la misma, como hemos dicho al principio. Por lo tanto, pues esta progresión de este enfoque táctico o de un enfoque más reactivo a un enfoque más proactivo, estrategia de la gestión de activos, es lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Con la principal idea, pues, de mejorar pues, lo que es la organización del trabajo y humana en activos y estandarizar esa gestión de activos en un tiempo y en un modo que sería óptimo para la sociedad, para la empresa en sí, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es un cambio
pues que se ha ido produciendo gradualmente en los últimos años, y es verdad que ahora en la época del COVID, y lo vamos a ver, pues se ha acelerado este cambio, ¿no? Al final la gestión de riesgos, ya no hablamos de gestión de activos, ya vamos a pasar a gestión de riesgos para luego entrar y hacer más zoom en los riesgos financieros. Lo que se ha traducido del inglés como risk management es un enfoque realmente estructurado para manejar la incertidumbre relativa a una amenaza a través de una secuencia de actividades humanas que lo que incluyan son la identificación, el análisis, la evaluación del riesgo, para luego establecer las estrategias de su tratamiento utilizando recursos gerenciales, ¿no? Al final, las estrategias que incluyen transferir el riesgo a una parte, evitar el riesgo, es decir, lo que es reducir la probabilidad o impacto, reducir el impacto negativo del riesgo o aceptar algunas de las consecuencias del riesgo, particularmente mediante una decisión informada, ¿no? Algunas veces, pues, el manejo de riesgos pues, se centra realmente en la contención del riesgo por causas físicas o legales, por ejemplo, los desastres naturales o incendios, accidentes, muertes o demanda, ¿no? Por otra parte, pues lo que es la gestión ya del riesgo financiero, ya vamos a empezar a hablar de riesgo financiero, se enfoca en los riesgos que puedan ser manejados usando instrumentos financieros o incluso comerciales, ¿no? El objetivo de la gestión de riesgos realmente es reducir los riesgos, ¿no?, relativos a un ámbito preseleccionado y a un nivel aceptado por la sociedad. Puede referirse pues numerosos tipos de amenazas causadas por el medio ambiente, la tecnología, los seres humanos, las organizaciones o incluso la política, ¿no? Por otro lado, pues involucra pues todos los recursos disponibles por los seres humanos o en particular por la entidad de manejo de riesgos, ¿no? Pues una persona, un grupo de trabajo, incluso la organización entera, ¿no? Así pues, lo que es la administración de riesgo empresarial o lo que es el Enterprise Risk Management es ese proceso realizado por el consejo directivo de una entidad, por la administración y por el personal de dicha entidad, ¿no? Es aplicado en el establecimiento de estrategias de toda empresa diseñada para identificar eventos potenciales que lo que puedan es afectar a la entidad o administrar los riesgos que proporcionan seguridad e integridad razonable referente al logro de unos objetivos. En la gestión del riesgo, pues en los viajes, por ejemplo, de una empresa, pues lo que se puede ver es como la evaluación previa a un viaje y el análisis de situaciones que pueden verse durante el desplazamiento, ¿no? Como un ejemplo así muy trivial, ¿no? Posteriormente, lo que se van a diseñar son políticas de reducción de riesgos detectados y, finalmente, se debe asegurar pues que no haya ningún riesgo que no hayamos identificado en esa gestión, ¿no? Pues estamos aquí realmente también o hemos acelerado esto por la enfermedad del coronavirus, ¿no? Y bueno, pues sabemos que ya conocemos más del coronavirus. Y si hablábamos, pues esta webinar tenía lugar hace un año, pues era justo un momento pues que estaba iniciando y que se identificó realmente por primera vez en la ciudad de Wuhan en el año 2019. Pero que desde el 11 de marzo del año pasado, desde 2020, ya casi hace un año, pues la categoría de pandemia global pues ha creado una situación pues realmente mucho más tensa en todos los mercados y realmente pues lo que ha disparado son todos los tipos de riesgos financieros que vamos a ver a continuación. Con lo cual, bueno, hemos visto también en esta época pues cómo los principales medios, tanto económicos como no económicos, pues se han valorado el coronavirus y cómo sigue siendo parte de nuestro día a día en casi todas las noticias que hay, tanto en medios escritos como audiovisuales, ¿no? Bien es cierto que, pues, que si no se conocía un tratamiento efectivo de bandera, realmente ya cada vez pues, hay más vacunas disponibles que tienen unos porcentajes muy exitosos, pues más del 90% alguna de ellas, que lo que nos hacen prever es que la situación cambiará en los próximos meses. Todavía pues estamos en un momento malo y la OMS pues lo que siguen pidiendo es que todos los países apliquen lo que es un enfoque integral. Muchos países todavía siguen estando confinados y este enfoque pues que ayude pues a reducir el riesgo pues primero de salud para que el resto de riesgos pues vaya por la correlación tan alta que tienen pues vaya detrás, ¿no? La situación actual, pues a día de hoy, pues es que tenemos 117 millones de casos confirmados, o sea que es decir, pues ya un porcentaje pues, bastante amplio de la población, con pues casi 2,6 millones de muertes, unos 66 millones de curados
y unas vacunas que al menos la primera dosis está en 177 millones de habitantes a nivel mundial, ¿no? Y vemos como ya hay países que tienen altos porcentajes, pues como Seychelles o Israel, superiores al 50% de la población, o Reino Unido superior al 30%, ¿no? Y cuando realmente echábamos la vista atrás, hace solo un año y poco, pues observamos pues, al principio con incertidumbre las noticias y observamos pues, una gran volatilidad en los mercados, como vamos a ver ahora, y al final era un caso pues, de desafío y retos a lo que presenta la gestión de riesgos actualmente, en un mundo en el cual pues, los cambios se sucedían cada vez mayor a velocidad y que la interconexión de los principales efectos pues, podía tener cualquier. Con lo cual, bueno, pues es evidente pues, que cada vez en el mundo de hoy día, sobre todo por la interconexión y la correlatividad entre los distintos efectos, se suceden con mayor frecuencia pues, estos denominados cisnes negros o estos sucesos impredecibles de gran impacto que, por ejemplo, tiene el coronavirus como un ejemplo muy claro. Y está la incertidumbre sobre lo que es el impacto y la duración, pues que pues, puede afectar definitivamente pues, a muchas compañías, inversores, estados, bancos centrales, provocando un impacto económico y social motivado por un suceso que apenas se conocía su existencia pues hace pues algo más de un año, ¿no? Con lo cual, la gestión de riesgos de una empresa pues no debería ser una cuestión exclusivamente orientada a la salvaguarda del valor de la compañía, de los potenciales efectos adversos que se puedan provocar pues, los diferentes riesgos a los que se enfrenta, sino que debería ir enfocada pues, a maximizar lo que es el valor de la misma mediante una priorización adecuada y su consideración de las decisiones estratégicas que se tomen. Con lo cual, bueno, pues ahora en este segundo punto vamos a ver un poco cuál ha sido el impacto de la economía global de estos efectos del coronavirus. Y pues sabemos que hubo un impacto muy serio pues, en los mercados financieros y las noticias económicas en relación al coronavirus se habían centrado pues, en la primera caída de bursátil, luego la recuperación, luego otras caídas en función un poco de las perspectivas del sector, las perspectivas sanitarias, ¿no? En los que había informes apresurados macroeconómicos que medían el impacto con un alto carácter especulativo y a día de hoy, un año más tarde, todavía hay mucha incertidumbre sobre cómo va a ser la recuperación, pues ya no se habla esa recuperación en V que se hablaba al principio, sino que se habla más recuperación en L, pero que es verdad pues que a día de hoy todavía sigue contando con una alta dosis de incertidumbre, ¿no? Y hasta aquí hay poco que añadir, ¿no? Los mercados financieros exhiben comportamientos que ya sabemos que se llaman de rebaño, ¿no? Y que el miedo pues, genera generalmente ventas en cascada, ¿no? Y, o huida hacia otros activos más seguros, pues como puede ser el oro o la deuda estadounidense, por lo cual hemos visto como una apreciación del dólar y una caída pues, del precio del petróleo y de otras materias primas, ¿no? En el día a día, pues el temor a contagios, a medidas de aislamiento, pues han golpeado duramente a distintos sectores, como por ejemplo el turístico, ¿no? Con aerolíneas reportando pues inéditas pérdidas financieras que les han llevado pues incluso a cerrar rutas o operar vuelos fantasmas casi sin pasajeros, ¿no? Con lo cual, pues esa volatilidad, pues lo que, o esa incertidumbre, lo que genera volatilidad y obviamente en el riesgo financiero, pues la volatilidad es uno de los variables más importantes que existen, ¿no? Y al final, pues hemos visto cómo pues distintas economías, pues tanto la estadounidense, la zona euro, Japón, pues han desplomado y han visto una volatilidad pues aumentar vertiginosamente conforme al nerviosismo que ha llevado pues a los inversionistas a tratar los riesgos más recientes planteados por el nuevo virus, ¿no? Y por el momento, pues como podemos observar en los distintos gráficos, pues la volatilidad del mercado financiero es máxima, ¿no? Se parece incluso pues acontecimientos como los que pasó con el Brexit, como los que pasó con la crisis de la deuda soberana, pues en el año 2010-2012, o incluso la gran recesión, pues a raíz de la caída de Lehman Brothers en el año 2008, ¿no? Con lo cual tenemos ese componente de volatilidad básico en el riesgo financiero la tenemos muy elevada, ¿no? Con lo cual, también hemos visto cómo diferenciales de crédito, pues tanto medidos por bonos de alto rendimiento o lo que son las primas de riesgo o incluso los CDS, los Credit Default Swap, también hemos visto cómo los diferenciales pues, realmente se han ampliado y que realmente pues, estemos en un momento pues, que es, desde el punto de vista económico y financiero, pues es incierto.
Y realmente, pues la crisis, el impacto actual empezó con una crisis, un shock de oferta, el gran riesgo de la propagación del coronavirus y su impacto en la economía, pues parecía al principio que iba a ser transitorio, lastrado por el crecimiento en el primer semestre del año 2020 y pensando que podría marcar un punto de inflexión o tal vez si sea el inicio de una recesión en distintos países del mundo, ¿no? Como estamos viendo o viviendo actualmente, ¿no? Y para que hubiese habido una contención rápida, pues el shock debería haberse quedado en la oferta, en lo que es la producción, y debería limitarse pues esos efectos de amenaza de pandemia, pues el frenazo pues de la producción derivado del cierre de fábricas y los problemas de stock por las restricciones de transporte. Sin embargo, pues como hemos visto posteriormente, pues los datos eran poco optimistas y vimos que ese shock en la oferta se trasladó a un shock en la demanda. Realmente era un mundo muy interconectado y dependiendo de un punto de vista que podemos tener, pues estos dos shocks, el de oferta y demanda, a la vez. Con lo cual, el virus ha pasado de ser un shock de una oferta de China a ser una amenaza para la demanda mundial. Y si pensamos en China como gran productor o gran fábrica mundial, de bienes mundial, pues tenemos un shock en la oferta, pero no obstante, pues muchos de estos productos son un bien intermedio para, por ejemplo, las empresas de la eurozona que tienen que ralentizar a su vez su propia producción de bienes. Por lo tanto, en este caso, pues tendremos también ese shock de demanda, ¿no? Con lo cual, la probabilidad de recesión pues aumentaba si el shock se trasladaba a la demanda. Es decir, si los consumidores pues comenzaban pues, a aplazar, como hemos visto, estas decisiones de compras y a postergar sus inversiones y sus necesidades de crédito por incertidumbre. Pues la mayor parte pues, de los expertos consideró que se iba a trasladar y es lo que pasó, ¿no? Y tomando pues como esa horquilla del Banco Mundial que valoró el impacto pues de la academia pues de lo que es el reducimiento del PIB mundial desde los 4,8 puntos porcentuales hasta prácticamente 0 puntos enteros, ¿no? Con lo cual, pues en estos escenarios pues estábamos ante una crisis similar a la que que habíamos visto unos años anteriores, en el año 2008, ¿no? La buena noticia, pues es que a pesar de lo que ocurre con los desastres naturales, en los cuales por las inundaciones de terremotos, pues hacen que las fábricas pues dejen de ser operativas, la capacidad de producción podría incluso rebotar en cuanto se recupere la normalidad, en cuanto haya un porcentaje de vacunaciones que sean pues, más elevados del 60-70%, que es lo que están diciendo esa población de rebaño, y por ejemplo comencemos a ver símbolos o signos de normalización en la actividad económica y, por ejemplo, los riesgos financieros, pues también veremos esa recuperación de los riesgos, ¿no? El objetivo prioritario a día de hoy es el apoyo del sistema sanitario y la contención de la pandemia, ¿no? Lo que hemos visto es que en las primeras semanas de crisis de Wuhan, pues el gobierno chino fue capaz de movilizar ingentes cantidades de recursos y personas para construir en cuestión de días hospitales de emergencia y reducir así el enorme coste de saturación del sistema sanitario que hemos vivido pues, en prácticamente todos los países del mundo, ¿no? Posteriormente, el segundo objetivo era impedir que las empresas solventes quebrasen y proteger a los trabajadores. Sin embargo, pues incluso si esta fase de contención se hace con éxito, el impacto macro de la pandemia pues puede ser muy severo, ¿no? La buena coordinación pues, de las políticas públicas, pues bien sea monetaria, fiscal o financiera, para mitigar el impacto del virus, pues es fundamental, ¿no? Como estamos viendo, ¿no? Y en términos económicos, el objetivo pues, más importante es mitigar lo que es la severidad de la crisis, que debe asegurar el acceso a liquidez necesaria a las empresas que lo necesiten para evitar cierres pues, de empresas solventes y proteger a trabajadores de despidos injustificados, ¿no? Existen pues, diferentes mecanismos que estamos viendo, como medidas fiscales, políticas sociales de emergencia o políticas monetarias, que todas ellas combinadas por lo que están haciendo es intentar mitigar esos riesgos y concretamente esos riesgos financieros causados por la crisis del COVID, ¿no? Bueno, hemos visto a lo largo de este año distintos paquetes de medidas, tanto en Europa como en Estados Unidos como en China. Tampoco vamos a hacer zoom en ellos, simplemente que sepáis pues, que estas medidas, pues, el objetivo está claro, es sincronizarla para que realmente pues, la sincronización de todas estas medidas adquieran mayor potencia y, por tanto, la cooperación internacional en este sentido pues debe ocupar un lugar prioritario en la agenda y se debe disponer de una amplia liquidez, como estamos viendo, tanto a nivel pues, interno como transfronterizo, que es un prerequisito para la reversión rápida del endurecimiento de las condiciones financieras y de todo riesgo financiero.
financiero, ¿no? En consecuencias inusuales, y las presiones de liquidez pues amenazan el funcionamiento del mercado, pues los bancos centrales quizás tengan que intervenir y proporcionar liquidez de emergencia, pero por ahora pues estamos viendo pues que las medidas en cuanto a la liquidez están bastante contenidas. Asimismo, pues esta pandemia pues, ha provocado una crisis sin precedentes, ¿no? En la cual hemos visto un impacto muy serio pues, sobre la economía, incrementando los riesgos de actividad financiera, ¿no? Y en consecuencia, pues lo que existe es un incremento sustancial del riesgo de crédito, uno de los riesgos que vamos a ver financieros, de las exposiciones frente a empresas no financieras respecto pues, a los cierres del año 2019 y sobre todo en el año 2020 y año 2021 lo que llevamos, ¿no? El nivel de incertidumbre de la magnitud del impacto negativo sobre la actividad pues es muy elevado y estamos viendo como distintas previsiones pues, de impacto pues, han bajado paulatinamente durante el 2020 y las expectativas para el 2021 y 2022 realmente no son muy positivas. Al final, la duración es la clave. O sea, al final, el tiempo que dure esta pandemia y el tiempo pues, que no pueda ser controlada desde el punto de vista sanitario y no podemos ver la normalidad, pues producirá más desconfianza que la disminución de la posible renta disponible que ya se está produciendo, ¿no? Con lo cual, llegados a este punto, pues veremos pues, quiénes son los riesgos financieros, ¿no? Y al final, un riesgo pues, es realmente algo inherente a la actividad humana, ¿no? Solo aquellos que arriesgan pues pueden descubrir hasta dónde pueden llegar, ¿no? Ya que la zona de confort, pues si no hay riesgos ni incentivos, pues pueden convertirse realmente para las empresas en una trampa mortal, tanto para los individuos como para las empresas, que en ambos casos pueden acabar deprimidos, ¿no? Según Terencio, pues en el siglo, pues en el año 159 a.C., que fue un autor latino, pues decía que sin riesgo no se hace nada grande ni memorable, ¿no? Sin embargo, si bien el riesgo es inherente a lo que es la actividad empresarial y por ende la asunción de riesgo financiero, ello no significa que las empresas no puedan utilizar riesgo financiero de cobertura como son los derivados, ¿no? Esos instrumentos los que permiten pues, la gestión y el control de los riesgos financieros, ya que las fluctuaciones de los mercados pueden socavar la rentabilidad y la competitividad de la empresa. La actividad de toda empresa hace pues que o gira a distintos factores y variables y elementos de diversa índole, pues bien sean jurídicos, económicos, ecológicos, sociales, financieros, pero la finalidad de todo negocio será siempre la misma, obtener el mayor número de ganancias, ¿no? Y obtener pues, la mayor cuota de mercado, ¿no? Con lo cual, asimismo, lo que vemos que en el día a día empresarial pues está repleto de incertidumbres y de riesgos, a los cuales las empresas tienen que enfrentarse de la mejor manera posible y para ello pues, la gestión de riesgos en la empresa se hace realmente imprescindible, como hemos dicho al principio, ¿no? Uno de los tipos de riesgos empresariales a los que tienen que hacer frente son a los riesgos financieros, ¿no? Y un riesgo financiero es aquel que hace referencia a la incertidumbre producida por el rendimiento de una inversión debido a cambios producidos en el sector en el que opera, ¿no? A la imposibilidad pues, de la devolución de capital por alguna de las partes y la inestabilidad de los mercados financieros. Con lo cual, estos riesgos financieros pues, también son conocidos como riesgos de crédito, de insolvencia, y hacen, en definitiva, referencia a las incertidumbres en operaciones financieras derivadas de la volatilidad de los mercados financieros y de crédito, mercados que están en constante cambio y, como hemos visto en el punto anterior, pues que están muy volátiles y muy tensionados por esta crisis del COVID. Y el riesgo financiero pues está estrechamente relacionado con el riesgo de crédito, ¿no? Puesto que al final los activos de una empresa que posee y los productos o servicios que ofrece, pues realmente juegan un papel relevante para la hora de determinar su endeudamiento, como es lógico, y cuanto más ingrese una empresa por la venta de sus productos, pues más probable de hacer frente a sus deudas y por ende a disminuir dicho nivel. Llegados a este punto, pues antes, sobre todo, de buscar técnicas para evaluar y mitigar el riesgo, pues es importante pues, conocer cuáles son las manifestaciones prácticas del riesgo financiero, ¿no? Y el riesgo financiero, pues como hemos dicho, se puede entender con la probabilidad de tener un resultado negativo inesperado debido a movimientos en los mercados, ¿no? Y estos riesgos pues, pueden provocarse bien por una mala administración de los flujos de caja de una compañía o por los riesgos relacionados por los ingresos por debajo de lo esperado, ¿no? Y al final esta crisis lo que estamos viendo es que lo que está provocando es precisamente eso, ingresos por debajo de lo esperado, y ninguna de las sensibilidades que habían hecho las empresas podían llegar a este nivel de incertidumbre, ¿no? Y hay diferentes causas que pueden suceder, ¿no? Pues hombre, tenemos una administración inadecuada, está claro,
un endeudamiento elevado. Obviamente el endeudamiento pues lo que provoca pues es menor flexibilidad de la empresa, con lo cual cuanto más mayor sea el endeudamiento, menor flexibilidad financiera tiene una empresa, con lo cual menos capacidad tiene de hacer frente a situaciones anómalas o a estos cisnes negros como comentábamos anteriormente. O variaciones de cambio o de tipo de interés también, o incluso operaciones de mercado o inversiones con un alto grado de inseguridad, que también hemos estado viendo debido pues, a precisamente pues, esa volatilidad de los mercados, o la falta de información para tomar decisiones, o incluso el exceso de información, que también hemos visto que tener demasiada información pues a veces puede ralentizar esa toma de decisiones, ¿no? Por no saber diferenciar bien lo importante o lo urgente, ¿no? En las decisiones. Llegados a este punto, pues veremos cuáles son los 4 principales tipos de riesgos financieros que vamos a ver. Y el primero de ellos es el riesgo de crédito, ¿no? Al final, en la administración de riesgos financieros, el riesgo de crédito lo que tiene una importancia trascendental, ¿no? Este riesgo lo que se refiere es a la posibilidad que un acreedor pues, no reciba el pago de un préstamo o que lo reciba con retraso, ¿no? El riesgo de crédito es, entonces, una manera de determinar la capacidad que tiene un deudor de cumplir con sus obligaciones de pago, ¿no? Y existen 2 clases de riesgo de crédito, básicamente, lo que llamamos minorista o mayorista, ¿no? El primero lo que alude es a que se produce cuando al financiar a personas y pequeñas empresas, ya sea a través de hipotecas, de tarjetas o de cualquier forma de crédito. Y en cambio el crédito mayorista, por su parte, se origina en las propias inversiones que hace la organización, ya sean venta de activos financieros, fusiones o adquisición de empresas, ¿no? En el caso, por ejemplo, por poner un ejemplo de la hipoteca subprime en Estados Unidos, se produjeron la crisis económica de años 2007 y 2008, explica cómo el riesgo de crédito se materializa cuando no se gestiona de forma adecuada y el ejemplo de las hipotecas subprime pues, que eran créditos de alto riesgo con unos intereses elevados que se otorgaban a personas sin trabajo o que carecían de ingresos estables, ¿no? Los bancos empezaron pues básicamente a ampliar el perfil de los solicitantes de las hipotecas estilo subprime con el fin de aumentar los ingresos. Sin embargo, como los solicitantes realmente no podían pagar, la morosidad de las deudas aumentó y esta situación pues, ocasionó por la quiebra de miles de bancos en Estados Unidos y lo que comprometió fue el buen nombre de algunos bancos, pues, como hemos visto pues, en distintos, hemos visto la quiebra de Lehman Brothers o el buen nombre de algunos bancos, por ejemplo, JP Morgan Chase, ¿no? El segundo tipo de riesgo que vamos a ver es el riesgo de mercado, ¿no? Entre las clases de riesgo financiero, pues uno de los más importantes es el riesgo de mercado, ¿no? Este tipo de riesgo tiene un alcance muy amplio, ya que aparece debido pues, a la dinámica de la oferta y de la demanda, ¿no? El riesgo de mercado pues, se origina en gran parte por las incertidumbres económicas, como la que vivimos actualmente, lo que puede impactar un rendimiento de todas las empresas y no solo de una en particular, es decir, de todo el sector, como hemos dicho anteriormente en el sector de las aerolíneas, ¿no? La variación de los precios de los activos, de los pasivos y de los derivados forma parte de esas fuentes de pago. Y también por poner un ejemplo, por ejemplo, este riesgo es el que se pone una empresa, por ejemplo, que importa sus insumos pagando en dólar, cuando luego al vender el producto final, pues lo hace en moneda local, que puede ser el euro, por ejemplo, ¿no? En el caso de que esta se devalúe, pues esta compañía puede sufrir pérdidas que le impedirán cumplir con sus obligaciones financieras. Y esto mismo, pues aplica pues, a las innovaciones y a los cambios del mercado, ¿no? Un ejemplo de ello es el sector comercial, ¿no? Las empresas que han sido capaces de adaptarse a este mercado digital para vender sus productos en línea han experimentado un incremento de sus ingresos. Sin embargo, aquellas que han resistido a esas transformaciones han perdido realmente competitividad, ¿no? Y los factores de mercado más comunes pues son los riesgos de tipo de interés, es decir, estos que están asociados al cambio en contra de los tipos de interés. Para esto, pues para evitar esto, las empresas pueden contratar derivados, coberturas de tipo de interés, productos financieros que permiten eliminar o al menos reducir el impacto de los cambios en los tipos de interés, ¿no? Otro tipo de riesgo de mercado, pues por ejemplo son los riesgos de tipo de cambio, ¿no? O de divisa, ¿no? Que están asociados a esas variaciones de tipos de cambio a la hora de realizar pues, el intercambio de divisas, sobre todo las empresas que trabajan a nivel internacional y que deben operar en multitud de monedas, pues las que trabajan en euros, en yenes, en dólares, en pesos, etcétera, ¿no? Estas empresas suelen tener contratado un seguro para evitar tales fluctuaciones de mercado y, por ende, pues el tipo de cambio pues a la hora de comerciar, ¿no? Y el último riesgo de mercado, de los más importantes, es el que se llama riesgo de mercado como tal y hace referencia al cambio del valor de los instrumentos financieros, pues, tales como los bonos o las acciones, como hemos visto en el último año, ¿no?
El tercer riesgo y sumamente importante es el riesgo de liquidez, ¿no? La gestión del riesgo financiero debe prestar la liquidez de una empresa, pues toda organización lo que debe asegurarse es de que cuenta con el flujo de caja suficiente para saldar sus pendientes, ¿no? Y si no lo hace, pues puede malograr la confianza de los inversionistas, ¿no? El riesgo de liquidez consiste justamente en eso, ¿no? La posibilidad de que una empresa no consiga cumplir con sus compromisos. Y una de las posibles causas es la mala gestión del flujo de caja, ¿no? Una compañía pues, puede tener una cantidad significativa de patrimonio, pero al mismo tiempo pues, un alto riesgo de liquidez. Y esto se debe a que no puede convertir esos activos en dinero para subsanar sus gastos en el corto plazo, ¿no? Al final, los bienes o bonos, por ejemplo, son activos que suelen tardar mucho dinero en transformarse en dinero. Por ello, es necesario que cada empresa verifique si tiene activos circulantes para saldar los compromisos en el corto plazo, ¿no? Lo que vemos con el fondo de maniobra y de todas formas tampoco esto es una ciencia exacta, sino que en función de la industria, pues esa gestión de liquidez será distinta en una empresa de retail que en una empresa industrial, por ejemplo. El cuarto riesgo y último que vamos a ver es el riesgo operacional, ¿no? Y el riesgo operacional o riesgo operativo lo que hace referencia es las posibles pérdidas en las que puede incurrir una empresa debido a diferentes errores humanos, ¿no? Errores en los procesos internos o diferentes sistemas tecnológicos que permiten la actividad diaria de las empresas. Asimismo, no vamos a hacer tanto zoom como los anteriores, pero hay otros tres tipos de riesgos que podrían también asemejarse al riesgo financiero, como sin duda el riesgo país, ese riesgo inherente a las inversiones y financiaciones en un país en contraste con otro, y la precaución por este riesgo pues, creció básicamente con el desarrollo del comercio exterior y las compañías que son multinacionales y sobre todo las que operan pues, con operaciones bancarias internacionales, ¿no? Y es otro de los riesgos financieros más importantes. Junto con este riesgo de país también está el riesgo reputacional, que es ese derivado de las acciones de la entidad que puedan generar una publicidad negativa relacionada con sus prácticas y relaciones de negocio. Lo que puede causar realmente es una pérdida de confianza en la institución y por esta vía pues afectar a la solvencia u otros aspectos como la pérdida de clientes, sanciones, etcétera, ¿no? Y por último, el riesgo de cumplimiento, ¿no? Es la posibilidad de incurrir en sanciones legales administrativas o pérdidas financieras significativas o pérdidas de reputación por el incumplimiento pues, de leyes, cambio de regularizaciones, normas internas o códigos de conducta, como hemos visto, ¿no? Este riesgo financiero pues, de la inversión suele afectar a sectores muy regulados como el de la banca, las eléctricas o la gasística, ¿no? O por poner algún ejemplo. Pues realmente la COVID lo que se ha convertido es un desafío sin precedentes para nuestra sociedad y nuestros sistemas sanitarios, nuestro sistema financiero en general, como consecuencia todavía de impredecible, ¿no? Y los economistas están convencidos de que nos vamos a dirigir a una recesión económica, yo entre ellos, y dependiendo pues, de la duración de la pandemia, a una eventual recesión global, ¿no? Al final, la capacidad de gestión de la crisis define la supervivencia de las empresas y prueba de ello es el escenario actual ante la evolución del COVID-19, ¿no? Hasta ahora, de las distintas empresas o entidades lo que disponían era de herramientas para garantizar su supervivencia respecto a un evento o un shock inesperado, como eran los stress tests, sistemas de alertas, recovery plans, etcétera, ¿no? Sin embargo, con el efecto del COVID-19 es mucho más holístico e implica pues, un conjunto de impactos al unísono, ¿no? Para poder afrontar adecuadamente esos efectos y mitigar cuáles son los impactos, es necesario establecer un programa integral de actuación temprana que contemple el conjunto de riesgos materiales de los que está expuesta cada entidad, incluyendo lo que es el riesgo financiero, mercado, liquidez, así como otros riesgos no financieros que también hemos visto en las slides anteriores, ¿no? Es importante involucrar no solo a la alta dirección en todas estas funciones y áreas de riesgos, sino a todo pues, la sociedad en su conjunto, ¿no? Para garantizar esa continuidad operativa y de negocio. Y haciendo zoom un poco cómo están impactando pues, en los distintos riesgos que hemos visto la crisis del COVID, pues, por ejemplo, en el riesgo financiero, pues hemos visto que hay, en el riesgo de crédito, pues hay un incremento de los default por el deterioro de la solvencia que implica un aumento de previsiones, ¿no? Las empresas y autónomos particulares pues requieren generalmente mayor liquidez y necesitan más líneas de financiación para cumplir con sus obligaciones. También un deterioro de la calidad crediticia de los clientes, es obvio, ¿no? Los sistemas de calificación automática pues afloran empeoramientos generalizados en las carteras en términos de rating o de scoring, ¿no? Y para las empresas más grandes se puede requerir un análisis más específico y manual, ¿no? Existen sectores realmente mucho más expuestos que otros efectos del COVID, pues como el turismo, la hostelería, las aerolíneas, la automoción, etcétera, ¿no?
la incertidumbre de las instituciones pues, para definir el default y la migración pues, a distintos niveles de stage, pues bajo IFRS 9, pues también se genera pues, distintas medidas que tienen que adoptar, ¿no? Respecto al riesgo de mercado, pues lo que vemos es realmente una volatilidad de los mercados y un incremento de los spreads de crédito, ¿no? Ese impacto en los diferenciales, por ejemplo, con la deuda soberana y ese descenso generalizado por los precios y las cotizaciones, ¿no? Que lo que pueden es impactar en que se superen límites establecidos generando elevadas pérdidas operativas en entidades, ¿no? Y con lo cual, pues esta alta volatilidad pues, se observa pues tanto en los mercados, en los tipos de interés, en los de FX o tipo de cambio, en el precio del equity y en el aumento de los spreads de crédito, ¿no? La bajada de los precios y de los bonos y del resto de instrumentos financieros pues repercute realmente en la cuenta de pérdidas y ganancias en el capital, ¿no? Y las estrategias de financiación a través de los cross-currency swap, por ejemplo, por indicar algunos de los derivados más comunes, pues han visto afectados pues, por los movimientos bruscos en la cuenta de P&L de los derivados, ¿no? Con lo cual existen nuevos escenarios de estrés para analizar riesgos de mercado que conducen a un aumento de la demanda de capital, ¿no? Y lo que hemos visto es que los diferentes escenarios que generaban las distintas entidades o distintas empresas se producen outliers en el backtesting debido pues, a estos fuertes movimientos y acarreando pues, mayores necesidades de capital, ¿no? Respecto a otro de los riesgos que hemos comentado, como el riesgo de liquidez, pues básicamente lo que se debe analizar es el posible aumento de salidas de caja, en primer lugar, debido pues, a las necesidades de empresas de liquidez para afrontar los efectos del COVID-19, así como el empeoramiento de las cotizaciones de renta variable y de renta fija que supone movimiento defensivo por parte de los clientes, ¿no? Y debe realmente analizarse la inyección de liquidez de los reguladores y si esta se ha trasladado al mercado de una forma correcta, ¿no? O efectiva. Los reguladores y las entidades de crédito están manteniendo realmente en estos casos una comunicación constante, solicitando informes de estrés sobre liquidez para analizar cuáles son los buffers de liquidez de estas, ¿no? Y la mayoría de los, por ejemplo, de los bancos o las entidades financieras lo que han hecho es han activado sus planes de contingente de liquidez o de regulación y se ha visto cómo han empeorado por los principales KPIs de riesgo de liquidez, ¿no? Se han visto cómo se ha deteriorado, por ejemplo, la liquidez de los mercados o cómo ha incrementado por las disposiciones de la línea de créditos en las empresas, ¿no? Y esa mayor volatilidad intradía con patrones de pago inusuales, amplio apoyo pues, de los reguladores de los bancos para mitigar estas limitaciones de mercado, ¿no? Con lo cual aquí sí estamos viendo una sincronía y una idiosincrasia entre los mercados y los actores del mercado, ¿no? El último riesgo que hemos comentado es el riesgo operacional y cómo está afectando. Pues el riesgo operacional pues, también se ha afectado de una forma alta, al igual que el riesgo de outsourcing, el tecnológico o el riesgo de modelo. La crisis del COVID pues, ha influido en el capital por el riesgo operacional para los modelos de cálculo, por ejemplo, de Basilea 3 o Basilea 4, debido al incremento de impactos excepcionales asociados pues, a procesos, a sistemas, a fraude. Con lo cual hay una revisión y una actualización pero de los planes de continuidad y la gestión de los riesgos operacionales con toda la información que se ha recopilado durante esta crisis, ¿no? Con lo cual los modelos de control interno pues, son instrumentos perfectos para ampliar y desarrollar por parte de las entidades de cara a prevenir, anticipar y mitigar futuras situaciones de estrés, tales como las vividas por la COVID-19, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ya hemos hecho mención a cómo han afectado a los riesgos financieros esta crisis del COVID y el último punto que vamos a ver es cómo está afectando a la gestión de activos y riesgos, ¿no? Y activos, pues llamamos dos tipos de activos, activos humanos, financieros, intangibles, de información, activos físicos. Y al final, un sistema de activos es esa parte de la ISO 55000 es clara, ¿no? Ese sistema de activos en su conjunto es los elementos que están interrelacionados y que interactúan, cuya función es establecer la política y los objetivos de la gestión de activos y los procesos para alcanzar dichos objetivos, ¿no? Debemos considerar pues, que estos elementos pues constituidos de un sistema de gestión de activos a las políticas, planes y procesos de negocio y sistemas de información, y estos elementos deben estar realmente integrados, ¿no? Es obvio que los beneficios de la gestión de activos del 55.000 incluyen pues, muchos de beneficios, como los que podemos ver en este slide, como mejora del desempeño financiero, de las inversiones, el riesgo gestionado, etcétera, ¿no? Y estos beneficios son realmente de alta trascendencia para cualquier organización, sin importar el área de desempeño, pues incluyendo sectores públicos, privados, pero a nuestro entender el mayor beneficio que una organización puede recibir es que su implementación
las organizaciones pueden focalizar, alinear y sincronizar todas las áreas funcionales, así como las partes interesadas en alcanzar sus objetivos esenciales, buscando de manera permanente y dentro de un marco de sostenibilidad la generación de valor, con lo cual vemos que la ISO 55.000 pues está constituida de tal manera que puede integrarse sin dificultad con requisitos de otros sistemas de gestión para los que su implementación realmente no entraría en conflicto con los avances que se han realizado, ¿no? Y es indispensable pues, tener claridad que la gestión de activos puede traducirse de forma clara y consciente a los objetivos de la organización, ¿no? Las decisiones, planes y actividades utilizando un enfoque basado en el riesgo, ¿no? Y al final, esta situación actual, pues básicamente tiene dos grandes retos. Adaptarse a la reducción de máxima actividad y que afecta pues, realmente a todos sus clientes y, por tanto, a su propia actividad como las empresas. Y ahora vemos que es el momento pues, de la verdad de la transformación digital y sabremos pues, qué empresas o entidades pues, van a ser realmente digitales y cuáles van a ser claramente globales y cuáles no, ¿no? Y el otro reto es poder ayudar precisamente pues, a los clientes en esa recuperación, pues que aunque ya no sea en V, pues sea, que sea en L, pero que esa L se vaya asemejando más a una U lo máximo posible y que sea la parte de abajo de la U sea lo más pequeña y lo más estrecha posible, ¿no? Y no cabe duda que los retos que se presentan actualmente pues, para disponer de una gestión de riesgos financieros pues, debe ser eficiente, ¿no? Efectiva, predictiva y flexible, ¿no? Yo creo que son las 4 palabras en ese entorno global. El enfoque no es exclusivo para el riesgo de la compañía, sino que es necesario involucrar pues, a toda la compañía, a todos los stakeholders de la compañía y que es importante pues, tener una gestión actualizada de los activos y ese enfoque 360 grados o ese enfoque holístico de las distintas compañías, ¿no? Con lo cual, las medidas que se deben tomar tienen que tener ese enfoque proactivo más que reactivo y deberán permitir que todos los miembros de la organización, incluido el Consejo de Administración, pues sepa qué tipo de actuación tiene que darse por cada tipo de riesgo, ¿no? Con lo cual, bueno, podemos abrir distintas preguntas que seguramente pues, se harán muchas compañías respecto a los distintos tipos de riesgos y no solo financieros, ¿no? Como este. Tengo los riesgos actualizados y priorizados en la empresa, tengo actualizados los riesgos y estrategia de compra mía, etcétera, ¿no? Con lo cual, los planes de contingencia pues se van a centrar pues, en esos análisis de sensibilidad, esos análisis de estrés, en esos planes predictivos para tener una previsión de ingresos lo más fiable posible, en esa elaboración de un plan de medidas de ajuste económico-financiero, en esa renegociación de los vencimientos a corto plazo, pues estas son las medidas para paliar estos riesgos financieros. Esta es la gestión activa, pues que podéis ver aquí, os he comentado alguna de ellas, pero que deberían seguir las compañías para mejorarlo, ¿no? Y más que nunca, pues estos indicadores adelantados, como el PMI manufacturero, por ejemplo, por citar uno, pues cobran más importancia que nunca para cualquier tipo de compañía, ¿no? Con lo cual, bueno, pues concluyendo, correcta gestión en de la compañía, de las empresas, pues deben cumplir una serie de pautas, como esa reducción de gastos, esa renegociación de los proveedores, esa gestión con cuidado del crédito comercial, esa ampliación de pólizas de crédito y financiación de corto plazo, esa solicitud pues, de aplazamiento de impuestos, estar muy atentos a las ayudas financieras y, sobre todo, pues, dar importancia fundamental al presupuesto de tesorería. Todo ello hará que los riesgos financieros que tenga una empresa pues, sean los menores posibles. Y si queréis, en este punto, pues lo dejamos y empezamos por ese turno de 10 minutillos de dudas para los que tengáis. Y si queréis, pues voy a empezar por las que ya habéis hecho durante la presentación. Empezando por Mariano, ¿crees que las industrias 4.0 tienen una gestión de acción y mantenimiento como un pilar clave en la organización? Yo creo que no solamente la industria 4.0, la industria 4.0 segurísimo, porque han nacido de eso, han nacido de esa digitalización y de esa globalización y seguro que uno de los aspectos clave es la gestión de activos. Eso no me cabe ninguna duda, pero no solamente a la industria 4.0, a todo tipo de industria, diría. Vale, Reina Patricia pregunta que algunos activos físicos perdieron su capacidad de producir renta, por ejemplo, locales comerciales, hoteles. ¿Cómo gestionar riesgos financieros asociados si la expectativa sobre la total se considera disminuida hasta en un 50%, incluso más? Efectivamente, afectado es el potencial de venta cuando también está afectada la demanda sobre estos activos y, por el contrario, se generan costes fijos como un impuesto predial. Pues estoy de acuerdo con tu pregunta
con tu pregunta afirmación, efectivamente hay muchos tipos de activos físicos o activos no financieros que realmente han perdido valor y han perdido valor por su no utilización, ¿no? Lo bueno de estos activos es que cuando se recupere la actividad económica realmente podrán volver a, no sé si atreverme a decir, a niveles anteriores a la crisis o por lo menos a niveles que sean rentables para que sean por lo menos por encima del break-even de esta serie de activos, ¿no? Efectivamente, hoy en día su valor, pues efectivamente el valor financiero se encuentra por el 50% seguro, incluso en determinados casos seguro que se encuentra menos. Ahí, por ejemplo, pues hay muchos, ya no vas a hablar de locales comerciales, yo te puedo hablar aviones que están parados en los hangares cuyo valor se está depreciando, pero lo que sí esperamos es que una vez que, bueno, no es que tengan impuestos, es que tienen costes de mantenimiento, tienen un CAPEX de mantenimiento, pero sí que es verdad que cuando se reactive la actividad y se restablezcan las distintas rutas, por ejemplo, o se restablezcan pues, los hoteles, la apertura de los países, pues realmente van a poder recuperar parte de ese riesgo financiero. No todo, pero parte sí. Vale, Nelly pregunta que sobre el riesgo de liquidez, ¿cómo gestionar cuando el escenario es tener sobre liquidez en la institución? ¿Qué previsiones se debe tomar si el mercado se encuentra con este escenario en general y si las tasas pasivas van a la baja? Efectivamente, hay un escenario, Nelly, claramente de tener sobre liquidez. ¿Por qué? Porque realmente las empresas, la forma más habitual de quebrar o de suspender pagos es por una crisis de liquidez, ¿no? Con lo cual ya se ha visto y la experiencia y la historia nos ha dicho es que en estas situaciones de más estrés y donde la actividad ha caído, tener esos colchones de liquidez lo que nos va a ayudar sin duda es a poder paliar o aguantar más tiempo en una zona, aunque realmente no estemos cubriendo un break-even operativo, pero sí podamos a poder estar sobreviviendo a la espera de que se reactiven, ¿no? Y hay un ejemplo muy claro que lo comento mucho, que es el de Ford en el año 2009, cuando quebraron las otras compañías o cuando suspendieron pagos o lo que se llama Chapter 11 en Estados Unidos, como eran General Motors y Chrysler, y Ford tuvo más liquidez que ellos porque predijo que iba a haber una crisis, gestionó una sobreliquidez en sus balances y gracias a eso fue la única que no hizo suspensión de pago dentro de las tres grandes fabricantes de automóviles de Detroit, ¿no? Con lo cual tiene un coste financiero, por supuesto, pero en épocas como la de ahora, pues efectivamente muchas empresas están optando a esto y creo que es una estrategia prudente. Vale, Leticia Flores pregunta de qué manera los países se deben comprometer a actualizar sus atlas de riesgos, ¿no? Bueno, pues yo creo que cuanto más información, Leticia, tengamos entre los distintos países y más interconexión haya en un mundo tan globalizado, vamos a poder salir mejor de la crisis. Si realmente tenemos un país con el cual tenemos mucha actividad comercial y no nos dice o no nos informa de ese su atlas de riesgos y puede ser que el país esté más deteriorado de lo que pensamos, puede ser que también nos afecte a nosotros, casi seguro, si no lo sabemos. Con lo cual, la transparencia en un momento como el actual es, sin duda, una de las mayores garantías de éxito para una recuperación diría en V o en una U lo más estrecha posible en la parte de abajo, ¿no? Vale. Carlos pregunta que si el coste de capital medio ponderado en tiempo de media, ¿qué premisas adicionales se pueden tomar? Bueno, pues la premisa sin duda pues es prudencia y tomar un mayor riesgo. O sea, al final estamos en un momento que el riesgo ha aumentado, con lo cual lo que es el valor del riesgo pues hay que aumentarlo, ¿no? Es el valor de riesgo exigido por los accionistas. Yo lo que tomaría son premisas conservadoras, sin duda, para el coste del capital medio ponderado, ¿no? Para el cálculo del capital medio ponderado. Vale, pregunta Leticia que obligar a las empresas a crear fondos de reserva para atenuar los riesgos de salud. Bueno, los riesgos de salud realmente, Leticia, depende también un poquito del país y cómo esté lo que es el sistema sanitario público-privado, ¿no? Efectivamente, hay países que han apostado más por un sistema de salud privado, con lo cual a las empresas pues crear esos fondos de reserva parece que no es lo más prudente porque ya hay un sistema sanitario privado. Los que se basan más en sistemas públicos puede ser que sí, efectivamente pues pueden atenuarlo. Y realmente el porcentaje de población, y he dicho unas cifras iniciales, pues que ha sido afectada, pues es elevada,
pero que realmente se ha sido afectada durante un importe, o sea, un periodo de tiempo pues bastante corto, bueno, corto en el tiempo, y que realmente el porcentaje de muertos respecto a la población total, pues estamos hablando de 2,6 millones respecto a una población pues de 5.000 millones, con lo cual estamos hablando que respecto a lo que es la salud de los empleados no lo veo tanto, no lo veo tanto el riesgo, o sea, veo que las empresas sin duda han tomado medidas, pero no lo veo un punto de inflexión respecto a otro tipo de riesgos, ¿no? Vale, David pregunta qué modelo recomiendas para la reducción de riesgo de crédito con tanta incertidumbre. No sé si estás pensando en modelos estadísticos o estás pensando en modelos de estrés, ¿no? O sea, realmente pues estamos viendo, David, que hay muchos modelos de estrés aconsejados por los distintos bancos, conozco un poco lo del Banco Central Europeo, y realmente esos stress model o back stress model del Banco Europeo que suelen aconsejar a los distintos bancos, pues suelen funcionar bien. En un evento como el cisne negro, como hemos comentado, son eventos que son inesperados, ¿no? O sea, están de ese riesgo inesperado, con lo cual, bueno, pues ahora han tenido que actualizar pues una crisis como actual dentro de sus parámetros de estrés, pero sin duda yo creo que introduciéndolos actualmente, introduciendo en la medida de lo posible, porque es que tampoco nos podemos volver locos, David, o sea, no podemos decir, o sea, cisnes negros va a haber todos los años, todos los días, porque si al final es que no sean cisnes negros, sean riesgos inherentes, y si todos los años pasase una crisis como la actual, pues realmente pues tendríamos un problema, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que hay que medirlo con prudencia y dentro de unos porcentajes como son los riesgos inesperados, que son muy bajos, ¿no? Es la primera vez que ocurre en 100 años, ¿no? Una pandemia así, ¿no? Vale, gracias, Fernando. Pensaba que era una pregunta. No sé si tenéis alguna última pregunta. Bueno, pues para ir cerrando, agradeceros a todos los que habéis asistido a este webinar. Si queréis ampliar estos conocimientos, pues como bien decía Nelson al principio, pues os esperamos en EALDE Encantados para poder ampliar cualquiera de estos conocimientos y ser realmente un experto en riesgos financieros. Y nada, pues a los alumnos que tengan también en la webinar, pues encantado también de tenerlos aquí y espero verlos en las próximas. Muchas gracias a todos y gracias por confiar en nosotros.